Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo interés y que estoy seguro les va a encantar. Tenemos a una invitada muy especial de la que vamos a hablar, una figura que ha conquistado corazones no solo en su país de origen, sino a nivel mundial. Vamos a desentrañar los detalles detrás de una experiencia que ella misma ha calificado como mi gran oportunidad y como esta, a su vez, causó un revuelo verdaderamente global. Prepárense para conocer la historia de Hande Erçel, la actriz turca cuyo talento y carisma la han catapultado a la fama internacional, y descubrir que fue exactamente esa oportunidad que cambió su carrera y la puso en el ojo del huracán mediático. Si son fans de las historias de éxito, de las trayectorias inspiradoras y de las personalidades que dejan huella, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos por completo en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante y exclusivo. Ahora sí, vamos a empezar. Hande Erçel, para quienes quizás no estén tan familiarizados con su nombre, es una actriz turca que ha ido construyendo una carrera impresionante desde sus inicios. Pero fue un proyecto en particular, una gran oportunidad, como ella misma la describe, el que la catapultó a una estratosfera de popularidad que pocos podían prever. Esta oportunidad no fue solo un papel más en una serie, fue un salto cualitativo, un trampolín que la proyectó más allá de las fronteras de Turquía y la convirtió en un fenómeno global. Hablamos de las series en Kalkapm o en español, Love is in the Air o Pasión Prohibida, dependiendo de cómo la hayan visto ustedes. Esta serie de comedia romántica protagonizada junto a Kerem Bürsin se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en más de 80 países alrededor del mundo. Y aquí es donde entra la parte del revuelo mundial. ¿Qué hizo que una serie turca, una historia de amor más, tuviera este impacto tan masivo? Pues, varios factores se conjugaron. Por un lado, la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su relación en pantalla, llena de chispas, humor y momentos tiernos, cautivó a millones de espectadores. Pero Hande Erçel, como Eda YLDZ, la protagonista, aportó algo más que solo ser la otra mitad de una pareja carismática. Eda es un personaje que, aunque nace de un cliché romántico, tiene capas. Es una joven apasionada, soñadora, que lucha por sus objetivos a pesar de las adversidades. Hande le infundió a Eda una energía vibrante, una autenticidad que resonó profundamente con la audiencia. Vimos en ella a una mujer fuerte, decidida, que no se rinde fácilmente y eso, amigos, siempre es inspirador. La trama, aunque dentro del género de comedia romántica, supo jugar con elementos que la hicieron adictiva. Las intrigas, los malentendidos, las reconciliaciones apasionadas, todo envuelto en una producción de alta calidad con escenarios hermosos y vestuarios a la moda, crearon un cóctel perfecto para el éxito. Pero el verdadero motor de este revuelo mundial fue sin duda, la capacidad de Hande Erçel para conectar con el público a un nivel emocional. Su expresión facial, su lenguaje corporal, su habilidad para transmitir alegría, tristeza, enfado y amor de manera tan genuina, la convirtieron en una de las actrices más queridas de su generación. Y no solo a nivel de actuación, su presencia en redes sociales jugó un papel crucial. Con millones de seguidores en plataformas como Instagram, Hande Erçel tiene una conexión directa con su base de fans. Comparte momentos de su vida, de sus proyectos, y esa cercanía la ha hecho aún más accesible y querida. Cada publicación suya se volvía noticia, cada foto un acontecimiento, y esto alimentó aún más el interés global por su persona y por la serie. Los fans de diferentes países se organizaban, creaban comunidades, traducían diálogos, compartían memes y teorías, generando un fenómeno de fandom que trascendió las barreras del idioma y la cultura. Este revuelo mundial se tradujo en una visibilidad sin precedentes para Hande Erçel. Dejó de ser una estrella en Turquía para convertirse en un nombre reconocido a nivel internacional. Empezaron a surgir colaboraciones con marcas globales, apariciones en eventos importantes y el interés de la industria del entretenimiento de otros países. Se convirtió en un referente de la moda, en un ícono de estilo, y en un ejemplo de cómo una actriz de Turquía podía triunfar en el escenario global. Es importante destacar que mi gran oportunidad para Hande Erçel no fue solo un golpe de suerte. Fue el resultado de años de trabajo duro, de dedicación y de talento. Antes de Sen Kalkapm, Hande ya había participado en otras producciones exitosas en Turquía, pero ninguna alcanzó la magnitud de este fenómeno.
Ella misma ha hablado en entrevistas sobre lo importante que fue este proyecto para su carrera, la experiencia que vivió y el crecimiento personal y profesional que experimentó. No solo aprendió sobre actuación, sino también sobre cómo manejar la fama, la presión mediática y el impacto que puede tener su trabajo en tantas personas alrededor del mundo. Además, el éxito de Love is in the Air abrió las puertas para que más producciones turcas fueran vistas y apreciadas internacionalmente. Demostró que las historias provenientes de Turquía tienen un potencial enorme para conectar con audiencias diversas, y que las actrices y actores turcos poseen un talento capaz de competir a nivel global. Hande Erçel se convirtió, en cierto modo, en embajadora de la industria del entretenimiento turca. La manera en que este proyecto generó un revuelo mundial es un ejemplo fascinante de cómo funcionan hoy en día los medios de comunicación y las redes sociales. Una serie que quizás en otro contexto hubiera tenido un alcance más limitado, gracias a la conectividad global y al poder de las plataformas digitales, se convirtió en un fenómeno viral. Los fans se volvieron protagonistas activos en la difusión de la serie, creando una comunidad vibrante y apasionada que impulsó su popularidad de manera orgánica. Y en medio de todo este torbellino, Hande Erçel supo mantener los pies en la tierra. Aunque su fama creció exponencialmente, ella ha seguido enfocada en su carrera, eligiendo proyectos que la desafíen y le permitan seguir creciendo como artista. Se ha involucrado también en causas sociales, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes, lo que la ha consolidado aún más como una figura pública admirada y respetada. Así que cuando Hande Erçel habla de mi gran oportunidad y el revuelo mundial que causó, se refiere a este punto de inflexión en su carrera, a ese momento en que su talento, sumado a una historia cautivadora y una química explosiva, la proyectaron a la escena internacional, demostrando el poder de la narrativa y el carisma para unir a personas de diferentes culturas. Es una historia de éxito que inspira, un recordatorio de que el talento y la dedicación, cuando se combinan con las circunstancias adecuadas, pueden llevar a logros extraordinarios. En resumen, hemos explorado cómo la serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, se convirtió en la gran oportunidad de Hande Erçel, catapultándola a una fama mundial gracias a su carisma, su talento actoral, la química con su coprotagonista y la poderosa conectividad que ofrecen las redes sociales. Vimos cómo este fenómeno no solo la consolidó como una estrella internacional, sino que también abrió puertas para la industria del entretenimiento turca en general. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Hande Erçel y su impacto global. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron la serie? ¿Qué fue lo que más les gustó de la actuación de Hande o de la historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta fascinante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.